Evolución del movimiento ecologista en el mundo. El movimiento ecologista, también conocido como movimiento verde o ecologismo, es una corriente social, política y económica de carácter global, cuyos máximos cometidos son la defensa del medio ambiente. Este movimiento contiene una variedad de iniciativas y organizaciones no gubernamentales, en su mayoría son espontáneas y modestas, aunque como por ejemplo también existen otras de mayor envergadura, como Greenpeace, que es a nivel internacional, tiene décadas de trayectoria y tiene una sólida estructura organizativa. Hay que entender que todas estas organizaciones comparten objetivos y parten de la visión o consideración de que el hombre forma parte de la naturaleza, por lo que si la destruye en cierto modo se estaría destruyendo a sí mismo. Es por eso que trabajan por una sociedad consciente y sostenible en términos ecológicos. En resumidas cuentas, sus objetivos son los siguientes: fomentar la educación medioambiental, promover leyes de responsabilidad ecológica, boicotear el consumo de productos dañinos para el ecosistema, alertar a la humanidad respecto al efecto ambiental a corto, mediano y largo plazo del modelo industrial, movilizar a la población hacia el reciclaje, la conservación y el rescate del ecosistema, proponer un modelo político ambientalmente responsable, velar por un modelo de vida urbana más saludable y por último promover también la defensa de los derechos humanos y de los animales. Si bien se tiene entendido que los inicios de este movimiento se remontan a la década de los 60, existen algunos antecedentes que son necesarios de ser nombrados para entender el contexto de cómo surgió todo esto. Tenemos que ya desde el siglo XVII, John Evelyn en su libro Fumifugium presenta los estrados en la ciudad de Londres del uso del carbón como uso de energía. A inicios del siglo XIX, la familia real portuguesa inició la restauración ecológica de las cuencas que proveen agua al Río de Janeiro, en una zona en donde hoy constituye el Parque Nacional Tijú. En 1872 se declara el Parque Nacional Yellowstone como el primer parque nacional del mundo, y los motivos de su creación en un principio fue para establecer una zona de caza. La primera protesta ecológica de la historia de España. Las manifestaciones protagonizadas por los mineros y agricultores de un pequeño pueblo en Huelva en 1888 contra la poderosa Rio Tinto Company, que había arruinado su vegetación y su salud. Esto acabó en una tragedia que acabaron con la vida de numerosas personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos. En 1914, a pesar del estallido de la Primera Guerra Mundial, se funda el primer Parque Nacional de Europa en Suiza. Después de haber explicado brevemente estos antecedentes, tenemos que decir que, desde la década de los 50 en adelante, se han venido dando diversas situaciones que avivaron la sensibilización de la sociedad frente al daño que provocaba la actividad humana en el medio ambiente. Empezamos por 1948, cuando se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Esta, como primera unión medioambiental mundial, reunió a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en torno a un objetivo en común: proteger a la naturaleza. Esta estaba encaminada a fomentar la cooperación internacional y proveer conocimientos científicos y herramientas con miras a guiar las acciones de conservación. 1954. Los 23 miembros de la tripulación del buque pesquero Daigo Fukuri fueron expuestos a un escape radiactivo de una prueba de bomba de hidrógeno en el atolón Long Beach. Sin embargo, a partir de 1960, el ecologismo incipiente opera un gran cambio profundo para centrarse en el entorno humano con un tema nuevo: la supervivencia de la especie humana. A diferencia del movimiento conservacionista, el término supervivencia introduce el sentido de sentimiento de crisis, urgencia y concepción del ser humano en el planeta. Es por esto que en 1961 se crea el Fondo Mundial para la Naturaleza. Esta es una organización no gubernamental que se encarga de la conservación del medio ambiente. Este es uno de los mayores organismos conservacionistas de todo el mundo.
con más de 5 millones de socios en todo el planeta, estando presente en más de 100 países. Los inicios de este movimiento se le atribuyen a varios factores, pero principalmente el más destacado y el que desencadenó el boom del pensamiento consciente hacia la naturaleza fue para la bióloga Rachel Carson, que en 1962 publicó su obra llamada La Primavera Silenciosa, en donde sostenía la idea de que la revolución industrial tenía una cara oscura y peligrosa, además de que la acción de la sociedad industrial y de consumo de esa época podía exterminar la vida del planeta. Dicho escrito fue un verdadero éxito, y no solo por sus ventas, sino porque remarcó la idea de que el ser humano no es un propietario del planeta Tierra, sino un simple inquilino más. Esta obra se considera por muchos como el primer libro divulgativo sobre el impacto ambiental. En 1968 se funda el Club de Roma. Esta es igualmente una organización no gubernamental que respondía a las primeras advertencias de la entonces incipiente preocupación ambiental. Toma fuerza después de 3 años de su fundación, cuando publica el informe Los límites del crecimiento, en donde recuerda que el crecimiento económico tiene un límite y que de seguir con los ritmos actuales se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. En 1971 se da la fundación de la mundialmente conocida organización Greenpeace. Esta organización es una de las más controversiales, puesto que utiliza la acción directa no violenta para atraer la atención pública hacia los problemas globales del medio ambiente e impulsar las soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz. Su motivo de existencia es el de denunciar a criminales medioambientales y desafiar al gobierno y a las empresas cuando fallan en el cumplimiento de su mandato de salvaguardar nuestro entorno y de nuestro futuro. Una de las reuniones más importantes para el movimiento y en general para el planeta Tierra fue la reunión de las Naciones Unidas en Estocolmo para realizar la Cumbre de la Tierra en 1972. Esta reunión se produce como resultado del malestar que habría provocado la Revolución Industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Gracias a las resoluciones tomadas en esta reunión, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tras estos precedentes se pone en marcha un proceso de conciencia ambiental y surgen numerosas plataformas y organizaciones por todo el mundo, todos estos con un objetivo en común: la preocupación por la inestabilidad medioambiental. Llega el año de 1974 y en Suiza es elegido el primer diputado verde en un parlamento estatal, marcando precedente en todo el mundo. En 1979, con el eslogan "El futuro es verde", se crea el Partido Verde Alemán, y desde entonces este es uno de los principales motores del ecologismo político en toda Europa. Una de las catástrofes más lamentables fue la de Chernobyl en 1986. Esta catástrofe marcó profundamente en las mentes y reforzó aún más la conciencia ecologista, al poner en evidencia la globalización y la ausencia de fronteras para los problemas ecológicos y sus repercusiones sociales. Justamente un año después, en 1987, se publica el informe de Brundtland, que plasma de forma menos radical una definición hoy bastante popularizada del desarrollo sostenible. El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo. Este informe postuló principalmente que la protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o regional para convertirse en un problema global. Llegando ya a finales de siglo, suceden algunos acontecimientos que le darían la bienvenida al nuevo milenio. En 1992 se firma en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Este fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y del desarrollo. Los objetivos fundamentales de esta cumbre eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. 1994, la Organización Mundial del Turismo, en su Agenda 21, publica el documento para la industria de viajes y turismo hacia un desarrollo ambientalmente sostenible, documento en el que se integran principios básicos en relación al turismo y al medio ambiente, para que el turismo garantice la sostenibilidad no solo en sí mismo, sino también localmente. 1995 se celebra la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible y por último en 1997 se firma el Protocolo de Kioto, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con las metas individuales acordadas. Ya en el nuevo milenio, por primera vez en la historia, en una Carta Magna se reconocían los derechos de la naturaleza. Esto en el año de 2008 en la Constitución del Ecuador. Para finalizar, en 2019, millones de niños y jóvenes en diversas ciudades del mundo decidieron faltar a clases para salir a las calles el 20 de septiembre del 2019 y unir sus voces en la mayor protesta de la historia contra el cambio climático. Un eco por el futuro que responde al llamado de la activista sueca que en ese entonces tenía 16 años, llamada Greta Thunberg, que sin duda es la líder más joven y más popular, por cierto, contra el cambio climático. La joven que apenas alcanza los 16 años ha logrado una repercusión nunca vista anteriormente. Greta Thunberg, un año para cambiar el mundo. En Cero, de Movistar Plus. Como conclusiones podemos decir que el ecologismo es un movimiento político, social y económico que promueve la defensa de la naturaleza en su totalidad. Además de proteger los derechos de la naturaleza, este movimiento promueve la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los animales. Claramente su nacimiento está vinculado fuertemente con la política, puesto que las organizaciones y las leyes no hubiesen podido ser si no fuera por la política, y que si bien su apogeo tuvo comienzo en la década desde los 60, existen antecedentes que evidencian cómo el ser humano ya se preocupaba por el ambiente donde vive. También que a lo largo del tiempo, únicamente después de grandes catástrofes, el ser humano ha empezado a generar conciencia sobre la conservación ambiental.